Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que nuestra mente esté aquí y ahora, alumbra nuestro entendimiento, revela tu palabra, que sea clara, Señor, para poder vivir por fe y seguir, Señor, a hacer tu voluntad, porque sabemos que es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Sabemos que tu palabra se cumple independiente de las circunstancias, que no haya distracción y que sea clara para cada uno de nosotros. De esta manera, poder disfrutar de tu reino y de tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos a compartir principio del reino, la obediencia. El principio del reino, la obediencia. ¿Por qué hemos llegado a todas estas prédicas? Recuerda que estamos hablando que en lo natural se está cumpliendo la profecía de Daniel. En lo natural se está cumpliendo la profecía de Daniel. Lo estamos viendo. Pies de barro, pies de hierro. Dedos de barro, dedos de hierro. El último imperio sobre la tierra se forma dividido y lo recibe la bestia dividido. ¿Cómo va a gobernar él al mundo? Dividido. Como los pies. Recuerda que muchas prédicas están en la página www.evangeliodelagracia.com. Pero paralelo, desde que Jesús resucitó, quedó instaurado el reino en cada escogido, y ese reino está en cada uno de nosotros, está en nuestro interior. Entonces Dios nos llamó para que nos demos cuenta que llegamos en el reino, que vivimos en el reino, y nos llamó para disfrutar del reino. Y te llamó a una vida sobrenatural. Y no nos debe dar temor ni miedo decir que vamos a disfrutar de una vida sobrenatural en todas las áreas. Para eso Dios te llamó. Si no, te deja donde estábamos, como vivíamos antes, de manera natural. En nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, los recursos, lo que se ve, el entorno. Pero Dios te llamó a una vida sobrenatural, que es una vida de fe. Jesús, cuando resucita, venció e instauró el reino. Y Dios te llamó a disfrutarlo. Y lo hermoso del reino es que no importa el pasado. Lo que vamos a compartir no importa el pasado. ¿Qué es lo importante? Hoy. Eso es hermoso del reino. Hoy. Mientras el mundo y nuestra mente nos lleva al pasado, Dios te dice, hoy es lo importante. Si hoy usted lo ve y comienza a caminar en el principio, está sembrando para cosechar de manera sobrenatural. Entonces recuerda, Dios te llamó a una vida sobrenatural. Ese es el reino de Dios. Una vida más allá de nuestra capacidad, de lo que nos imaginamos, y escuchamos en los testimonios la paz de Dios. Dios lo está haciendo en la congregación. Hemos hablado, Dios lo está haciendo. Algo que genera solo Dios, no el hombre, no su capacidad, no su intelecto, no su estructura. Dios que vive en nosotros genera esa vida sobrenatural, como es disfrutar de su paz y de su gozo, que es su reino. Entonces, en ese reino es Jesucristo es el Rey, Él es quien gobierna, vive en nosotros, y está el manual que se llama la gracia, el Evangelio, que te fue dada desde antes de la fundación del mundo. Y Dios te llamó para que nos demos cuenta, que usted se dé cuenta, está en el interior la verdad. Y te llamó para que se revele y que alumbre el entendimiento. En ese principio, en ese reino, hay un principio que se llama la obediencia. Y recuerda que estamos hablando de los principios, y esa obediencia es la misma siempre. La palabra no cambia. Esa obediencia, cuando Dios se la reveló a Pablo, es la misma hoy. Y desde que Dios ha hablado con el hombre, esa obediencia ha regido en esa vida sobrenatural. Entonces vamos a compartir sobre la obediencia. Cuando pensamos en la obediencia, ¿a quién le gusta obedecer?
Pues de hecho, cuando uno es muchacho, uno quiere llegar rápidamente a los 18 años para hacer lo que uno quiera. Y uno ya, no, nadie me manda. Y uno quiere hacer todo porque nadie me manda. No le dicen, haga esto. No, yo no hago eso, yo hago lo que yo quiera y me voy por acá. En todas las áreas. Y uno comienza la vida pensando y haciendo lo que uno cree, lo que le parece. Y Dios te llamó a mostrarte la verdad. Escucha, Dios te llamó. Usted tiene una hora de su vida que se regaló para usted. Apague el celular, desconéctese en la casa, lo que está haciendo, siéntese, porque es necesario, como María que hizo un alto y se sentó. Es una hora. Deje el celular y se desconecta. Saque su Biblia y que oramos que la mente esté aquí y ahora para escuchar su palabra. Entonces, ¿qué sucede con la obediencia? Vamos a hacer un paralelo con una historia. Entonces, la Biblia dice que las historias son para nuestra enseñanza. Entonces, vamos a una historia del Antiguo Pacto y paralelo vamos a compararlo con el Nuevo Pacto que es hoy. Entonces vamos a estar entre la historia y ahora. Entre la historia y ahora. Para ver la obediencia. Que es un principio del reino para disfrutar de una vida sobrenatural. Una economía sobrenatural. Una salud sobrenatural. Un hogar sobrenatural. Un trabajo. Una protección, algo que genera Dios. Dios, para eso Dios nos llamó. Y es una verdad. Entonces, la historia, apúntela porque vamos a mirarla por partes, pero para que usted la lea en su casa durante la semana, está en el libro de Jeremías, en el capítulo 42, en el capítulo 43, en el capítulo 44 y en el 45. Vamos a ver todos esos capítulos. En la historia del libro de Jeremías, ahí va a estar la historia que vamos a leer sobre la obediencia. Entonces vamos a empezar en el libro de Jeremías, capítulo 42. Está hablando de Israel, está desolada, vienen a atacarlo y hay unas personas que hacen una pregunta a Dios. Le dicen a Dios, ¿qué debemos de hacer? ¿Sí? ¿Qué debemos de hacer? Entonces vamos a leerlo en Jeremías capítulo 42, versículo del 1 al 3. Jeremías 42, versículo del 1 al 3. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos. Para Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Hagamos un alto. En ese tiempo era el pacto de la ley y había un intermediario que era el profeta. Ellos hacen lo correcto, que es buscar al profeta para que ore y que le pregunte a Dios qué tienen que hacer ante el problema que tienen. Si ellos se quedan ahí donde están en Israel o si se van a otro lugar. Porque la situación está difícil. Y es lo que hacemos nosotros. Dios te llamó para que tenga una relación con Dios y preguntarle, Dios, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo hacer en mi economía, en mis relaciones personales, en el hogar? Un joven, ¿qué debo hacer? Estudiar, el novio, la novia, es preguntarle a Dios. Pero la diferencia es que no tienes que buscar a nadie. Dios vive en ti, no hay intermediario. Hablamos hace 8 días, no tienes que ir a ningún lugar especial, ni hora, y el miércoles lo compartía Marta, ni un lugar, nada. Donde usted esté a cualquier hora, hablas con Dios. Mira el privilegio entre el pacto de ley y el de gracia. Antes había una intermediación, ahora no. Dios te escucha. Entonces tenemos un problema, una dificultad, una incertidumbre. Le oramos a Dios y le pedimos dirección. Esa dirección, ¿dónde la vamos a encontrar? En la palabra de Dios. El fundamento, la palabra.
En la palabra está la respuesta. Y uno dice, ¿y cómo hago a mi problema, a mi dificultad, encontrar esa respuesta de la palabra? Pues Dios nos dio una herramienta que es la página www.evangeliolagracia.com. Ahí hay una lupa, búsqueda, y usted coloca incertidumbre, dinero, relaciones con las demás, perdón, odio, tengo que seguir odiando o perdonar. Usted coloca perdón, ira, manejo del dinero, incertidumbre, trabajo, cómo tengo que trabajar. Ahí le dice, relación de esposos. Entonces ahí va a encontrar los versículos. Pero si no le encuentra la respuesta, el hermano de la fe que le compartió, pues usted lo puede llamar, buscar y decirle, mira, tengo esto, ¿qué dice la palabra? Porque no te va a dar un consejo humano y natural, te va a mostrar un ¿qué? Un versículo que es la palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, es decir, la manera de vivir sobre la tierra de manera sobrenatural. Eso lo encuentras en la palabra, por eso hemos de leerla. A medida que la vamos leyendo todos los días, como esa palabra está en nosotros, usted se va ejercitando y va a saber qué tienes que hacer, porque Dios te lo muestra, de ahí es lo importante. En ese tiempo Dios estaba afuera, la palabra no había llegado, el intermediario del profeta, el pueblo hace lo que tiene que hacer con los líderes y el pueblo buscan al profeta, le dice, hay un problema, dígale a Dios qué debemos de hacer. Ahí vamos bien todos y es lo que debemos de hacer. Luego, el pueblo le dice al profeta, mire, sea bueno o sea malo, en el versículo 6, sea bueno o sea malo lo que nos diga Dios, nosotros vamos a obedecer. O sea, lo que nos diga Dios, nosotros ¿qué? Lo vamos a obedecer. Le dice el pueblo al profeta. Listo, efectivamente el profeta se va, ora a Dios, 10 días. A los 10 días llega la respuesta. A los 10 días Dios le dice al profeta qué deben de hacer. Entonces vamos a leer qué debe de hacer el pueblo. Jeremías 42, versículo 11 y 12. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y librarlos de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Entonces, ¿qué le dice Dios al pueblo por medio del profeta? No tenga temor. Entonces, nosotros ahora vemos el mundo como se está presentando, la situación social, problemas económicos, la familia, la seguridad, una cantidad de incertidumbre. Pero en el reino, Dios, ¿qué te dice? No temas. Desde el principio cuando Dios llama a los hombres, hasta el final, Dios siempre dice, no temas, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. No tema, no temas porque te protejo, te cuido, te proveo. No temas, el temor es del alma. Y en el alma uno puede estar afuera y se imagina cosas, y uno no duerme, se angustia, se preocupa. Entonces Dios le dice al pueblo primero, no tema, porque yo voy a estar con usted, no le va a pasar nada. Pero no solamente eso, voy a hacer que de Babilonia el rey tenga misericordia de ustedes. O sea que van a estar bien. Bueno, eso le dice el profeta. Avanzando, vamos a Jeremías 42, 22. Eso es si obedecen. Pero Dios les dice, pero en el 22, Jeremías 42, 22. Ahora pues sabed de cierto, a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Si el pueblo con los líderes se van de ahí, no espera, sino que se van a otro lugar del mundo, a otra región, entonces Dios les dice, si ustedes obedecen, ahora pues sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Entonces, si se quedan, no va a haber problema. Si se van, de espada, de hambre y pestes.
Dios se lo anticipa. Pero si usted se queda aquí, no hay problema. Pero recuerda que viene un rey de Babilonia que viene acabando con todo. Y ellos están mal. Entonces lo que se ve es una cosa frente a lo que se le dice Dios. Entonces vamos a recordar qué significa la palabra obediencia en lo natural. La obediencia es el acto de acatar o seguir las órdenes, instrucciones dadas por una autoridad, una norma o una figura de poder. La obediencia es que acatar. ¿Y por qué? Porque hay una autoridad. Sí. Pero naturalmente, la naturaleza humana a nadie le gusta acatar. En algo tan simple, usted llega al semáforo rojo y uno ¿qué hace? Sigue. Uno tan simple, esa es la autoridad. No viene nadie. No. Y por allá viene uno en verde, a una moto a toda, y dice el de, no alcanzo, y viene a lo que da y él va en su verde. Y usted mira, pero usted no lo ve, porque está lejos. Pero la velocidad, cuando usted va en la mitad, se lo encuentra. Un accidente. ¿Por qué? Porque hay una autoridad y uno cree que se las sabe todas y que no hay problema. Y uno pasa por alto algo. Mira, algo tan simple. Ahora, si pasamos por alto eso, al leer la palabra nos sucede lo mismo. Entonces, la historia es que ellos le piden al profeta que ore. ¿Qué tienen que hacer? Dios le dice, si usted obedece, se queda aquí, yo tengo misericordia de ustedes. El rey que acaba con todo viene, tiene misericordia. A usted no les va a pasar nada. ¿Van a estar como? Bien. Pero si desobedecen y se van a otra región del mundo, van a morir a espada, de hambre y pestes. Esa es la palabra. Decíamos que la palabra es fácil y simple, sencilla, pero obedecer la palabra de Dios es por fe. ¿Por qué no la obedecemos? Una de las razones es que estamos viviendo por vista. Para obedecer la palabra, transitamos de vivir por vista a vivir por fe. Para obedecer la palabra, transitamos nuestra mente de vivir por vista a vivir por fe. Uno analiza las cosas y dice, no, pero... y no lo hace. Entonces, vamos a ver ahora en el pacto de gracia nosotros. Esa primera parte vamos a compararla. Entonces dice Mateo 7:21. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces recuerda, el reino de los cielos que habla Jesús no es la vida eterna. Entonces la gente cuando comparten esto, uno piensa, ay, entonces si yo no hago la voluntad de Dios, no gano la vida eterna. No, la vida eterna es por gracia, es un regalo, ya usted la tiene. Vienes del cielo, vas para el cielo. Conozca o no lo conozca, venimos del cielo, vamos para el cielo, es una verdad. La salvación es por gracia. Ese hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra es para disfrutar de su reino, una vida sobrenatural que está en ti. Una vida a la cual Dios te llamó, una vida de gozo, de gozo, de gozo. Que usted todos los días se levante con contentamiento, no feliz. O sea, usted todavía no está a carcajar riéndose, pero sí usted estar con contentamiento en su interior, en su alma. Y la paz de los versículos que compartieron, de los testimonios que compartieron ahora en la presentación Marta, Héctor y los que estamos disfrutando. Entonces, el hacer la voluntad nos permite disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. A medida que usted lee la palabra, el pacto de gracia, Dios te dice, si usted hace lo que yo le digo, mi voluntad, usted va a disfrutar del reino de Dios. ¿En dónde? Aquí. Aquí. Usted va a disfrutar de lo sobrenatural, de mi provisión, de mi amor, de mi paz, de mi gozo, absolutamente de todo. Yo le voy a proveer eso porque usted está en mi reino, pero usted debe hacer mi voluntad. Si usted no hace la voluntad, ¿qué sucede? Dejamos de disfrutar
el reino de Dios aquí en la tierra. Y una de las cosas que cuando no se hace la voluntad de Dios, uno lo que no disfruta es de esa alma comienza a estar turbada, comienza a estar angustiada, preocupada. El reino nos ofrece algo sobrenatural que solo brinda Jesucristo el Señor. Entonces, es hacer la voluntad. Entonces, cada vez que leemos la palabra, es hacer la voluntad. Hace 8 días compartimos algo del reino. El miércoles lo volvimos a compartir. En el reino de Dios, la oración es una alternativa. En el reino de Dios, la oración es cuando me quede tiempo. En el reino de Dios, la oración es cuando tenga muchos problemas. Cuando esté bien enfermo, que como no puedo irme a trabajar, pues me pongo a orar. O la oración es cuando no tenga trabajo, pues como no tengo trabajo, tengo tiempo, pues me pongo a orar. Pero ya tengo salud y tengo trabajo, pues ya no oro. En el reino, la oración es una necesidad. Ya lo hemos compartido, está en las prédicas. Y la palabra dice, sea constante, persevere y sin cesar. Es la voluntad de Dios en el reino. En el mundo, estamos hablando del reino, una vida sobrenatural. Cuando usted va al mundo, en el mundo le dicen, mire mis resultados, yo no oro. Pero estamos hablando del reino de Dios. Es un resultado natural. Pero es que el reino de Dios va más allá. El reino de Dios es una vida plena que está en tu interior. Sientes plenitud, sientes esa satisfacción en medio de cualquier circunstancia. Escucha, en medio de cualquier circunstancia. Eso solo lo brinda Jesucristo el Señor. Sin amarguras, sin tristezas. Entonces, es una vida que es, si nosotros vimos que la oración es sin cesar, que debo de perseverar, que debo de ser constante y que debe ser sin cesar, constante y perseverar, ¿qué nos corresponde a nosotros? Hacer la voluntad de Dios, obedecerla. No, yo llevo orando 10 años y no escucho la respuesta. Sea constante. ¿Es la voluntad de Dios? No, me parece que no va a responder. Entonces llega una conclusión humana a hacer lo que me parece. Entonces, para disfrutar del reino debo hacer la voluntad de Dios. Para ellos, vivir una vida sobrenatural, en ese momento tenían que hacer lo que les dijo Dios. ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos? Quedarse. Recuerda, era quedarse en el sitio o salir del sitio. Quedarse. ¿Era fácil quedarse? Era más difícil irse. Hacer un chivo. Entonces vamos a hacer un ejemplo en la familia. Efesios capítulo 5, 33. Vamos a ver la voluntad de Dios en la familia. En Efesios 5, 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Yo ya lo sé, me lo sé de memoria. ¿Sí? Es que no es sabérselo, es aplicarlo, hacer. Eso que está ahí es un principio que quedó desde que Jesús resucitó. Es cómo funciona el hogar. Y es un resumen de la relación entre el esposo y la esposa. Es un resumen. Eso hay mucha cosa ahí. Entonces yo llego y leo y digo, no, eso está equivocado. Y como hombre hago otra cosa. Y la mujer dice, respete, si ya estamos en la igualdad. Me tiene que respetar es a mí, todos somos iguales. Es más, yo gano más dinero, que venga arrodillado y se postre y me suplique. ¿Por qué? Porque hay un mensaje del mundo. Entonces, es sencillo. ¿Usted quiere que su hogar funcione bien? Dios te llamó a escuchar la palabra, a hacer lo que dice la palabra, hacer la voluntad de Dios. Disfrutas de lo sobrenatural, hablando del pacto de gracia. Entonces dice la familia, el hombre ¿qué tiene que hacer? Amar a su esposa como a sí mismo. Entonces pregúntese el hombre, ¿me amo? Porque si el hombre no se ama,
imposible. Y cuando hablamos de amarnos a sí mismos es el cuidado que usted tiene. Ese cuidado que usted tiene debe tenerlo con su esposa. No, me la monta. No, eso así no funciona. Pues estamos hablando del reino, no del mundo. No lo que usted cree, no lo que le parece, no la tendencia o la moda. Recuerda que este versículo fue verdad cuando Pablo se lo compartió a la generación, a las familias que vivieron en ese momento, y cerca de 2000 años y pico después sigue siendo la misma verdad, el mismo principio. El esposo debe de dar la vida por su esposa, amarla, eso es lo que tiene que hacer el esposo. Pero la esposa a la vez, ¿qué tiene que devolver? Respeto. Significa que no lo puede gritar. Entonces la mujer dice, no, pues ¿cómo si no me puedo dejar? Entonces, yo hablo así, yo soy santanderiana. Entonces, si usted habla así, si usted no quiere, no, eso de respeto, no, así no funciona, porque mire, estamos hablando que los dos, tanto el hombre como la mujer, Dios los llamó y están en la palabra. Es hacer la voluntad. Obedecer es hacer la voluntad de alguien que tiene autoridad. ¿Quién tiene autoridad? Pues Jesucristo, el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, que creó todo. ¿Qué más autoridad que esa? Pues es por fe. Entonces la mujer dice, respete al marido. Entonces en los hogares, ¿por qué hay gritos? Pues porque el hombre no ama a su esposa como a sí mismo. ¿O será que el hombre se coge y se golpea y se trata mal su cuerpo? Pues no. Pero si usted coge a gritos y la mujer le devuelve otro grito, ¿será que están haciendo lo que dice el versículo? ¿Están haciendo la voluntad de Dios? No. Y después, no, pero yo oro y yo me congrego y yo asisto al estudio bíblico. Pues esa es parte de conozca, pero falta hacer la voluntad de Dios. No tu voluntad. Recuerda la historia. El pueblo le preguntó a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Queremos hacer su voluntad, Dios. Y Dios le dijo, quédese. Si usted se va a tener problemas, quédese. En el hogar Dios te está diciendo, hombre, ame a su esposa. Como usted, no la puede gritar. Menos llegarle a hacer ataques psicológicos, opresiones, o menos llegará a empujarla, menos llegarle a darle un golpe. Pues eso no es del reino, familia. Y lastimosamente, en el cuerpo de Cristo se presenta. ¿Y por qué se presenta? Porque nosotros, al leer el versículo, no hacemos la voluntad de Dios. Hago lo que a mí me parece. ¿Recuerda el semáforo? A mí me parece para hacérmelo. Entonces, eso es fundamental tenerlo presente en el hogar. Vamos a otro versículo del hogar. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a corredoras de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Entonces este versículo es específicamente para el hombre. Entonces dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Entonces, ¿qué le está diciendo el versículo al hombre específicamente? Su voluntad es que usted debe de orarme a mí para que usted viva sabiamente con ella. Es decir, si usted como hombre va a tratar de convivir con su esposa en su pensamiento natural, su forma de ser, siempre va a haber choques, va a haber conflictos, lo va a ver. Dios pero te dice, mire, usted tiene que vivir sabiamente, y ese sabiamente es, pídame sabiduría, es la voluntad de Dios. Y uno llega y se casa, uno no sabe nada de esto, y comienza a tratar de imponer cosas, o a llegar a acuerdos naturales, pues eso explota, eso no funciona. Lo que dice la Biblia es, oiga, viva sabiamente, y dele honor, o sea, el lugar, es su esposa. Pero el hombre en el mundo dice, no, es que la Biblia es machista. Cuando vamos a ese versículo que leímos los dos, ¿será que la Biblia es machista? No. Lo que sucede es que la gente se queda con el pacto de la ley
y unas tradiciones naturales. Pero cuando vamos al reino de Dios, no, la Biblia no es machista. Lo que está diciendo Dios es que hay una cabeza que es el hombre, pero como cabeza es quien tiene que velar por su hogar en todo sentido, y debe pedirle sabiduría a Dios cómo tratar a su esposa y su hogar para que funcione. Es la voluntad de Dios, pero ¿uno qué hace? No, yo opino que eso no es así, ¿sí? Y no lo hace. Entonces, vamos ahora a regresar, teniendo en cuenta eso, vamos a regresar a Jeremías 43, versículo del 2 al 4 a la historia, a ver qué pasó. Jeremías 43, versículo del 2 al 4. Volviendo a la historia del pueblo de Israel. Jeremías 43, versículo 2 al 4. Vamos a leer el versículo 2 primero. Dijo Azarías, hijo de Osaías, y Jonaán, hijo de Carea. Y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, mentira dices. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí? Sino que Barut, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Versículo 4. No obedeció pues Johanan, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Entonces, ¿qué pasa? Ellos escuchan, y cuando escuchan lo que dice Dios, que es que se tienen que quedar, los líderes, ¿qué le dijeron a Jeremías? Mentiras. Y fuera de mentiras dice: mire, Barut te incita. O sea, usted está influenciado por Barut. Entonces uno dice: ¿quién es Barut que influencia a Jeremías? Barut era el que acompañaba la mano derecha de Jeremías y escribía las profecías, lo que decía Jeremías, se lo escribía, era la mano derecha. Entonces andaba Jeremías el profeta y Barut. Entonces el pueblo dice: Jeremías, usted nos está mintiendo. Y fuera de eso, se deja influenciar por Barut, que es el que está diciendo que no nos vamos para Egipto. ¿Cuál es la tierra donde ellos iban a ir? A Egipto. ¿Y Dios qué les dijo? Quédense. Ahí estamos. Entonces ellos no obedecieron. ¿Qué temas estamos hablando? Principio del reino: obedecer a Dios. Ellos tenían un problema, viene el rey de Babilonia, viene atacando todo. ¿Quién es el rey de Babilonia? Nabucodonosor, el primer imperio sobre la tierra, viene ganando territorio, viene contra ellos y dicen: no, pues nos van a acabar. Bien mal que estamos, vámonos para Egipto, allá vamos a estar bien. ¿Y obedecieron? No obedecieron. No obedecieron. Nosotros leemos la palabra. La leemos. Eso es mentira. Mira, lo que dijo los líderes y el pueblo, Jeremías, lo que usted dice es mentira, eso no se lo dijo Dios. Uno lee la palabra, eso es mentira. Eso es manipulado, no, eso no lo haga. Bendecido, la palabra de Dios es el camino, no cambia. Entonces, volviendo al hogar, si uno hace lo que dice la palabra, el hogar funciona. Pero nosotros en el hogar hacemos cada uno lo que nos parece. Por eso dice la palabra: ya no serán más dos, sino uno. ¿Y serán qué? Uno. Nosotros nos casamos y nos seguimos viendo dos. ¿Y cómo se empieza uno a ver dos? Usted su dinero, mi dinero. Yo tengo mi espacio, usted tiene su espacio. Déjeme mi espacio. Y el otro: déjeme mi espacio. Entonces se casaron, pero cada uno su dinero, su espacio, mi celular no me lo toque, mis cosas y usted las suyas. Si uno está viviendo así, pues estamos viviendo de manera natural y queremos disfrutar de lo sobrenatural. No, lo hermoso es: haga un alto, haga un alto. Venga, Dios nos llamó
a vivir bien. Entonces la Biblia avisa de antemano. Mire, mujer y hombre, el cuerpo no es suyo, mujer, el cuerpo no es suyo, y pues ya ustedes se casaron y hay una necesidad natural, que son las relaciones sexuales. Y de antemano la Biblia dice, no se vayan a negar, ninguno de los dos. El hombre no se puede negar, la mujer no se puede negar. Porque si se niegan, va a entrar en problema el matrimonio. De antemano, no se nieguen. Y uno de novio diría, que no, que negarse. ¿A dónde? Eso no sucede. Negarse, o sea, está mal la Biblia, miente la Biblia. Usted se casa y a los 8 días la mujer no quiere, el hombre no quiere, y lleva 8 días. ¿Usted imagina cuando lleve 40 años? Si la Biblia nos dice algo es porque sucede. ¿Qué te está diciendo la palabra y con la historia? Que uno es lo que cree, uno es lo que ve para tomar una decisión equivocada. Dios te llamó para escuchar la palabra, verla, por fe hacer la voluntad de Dios, disfrutar del reino. Pero uno ve la palabra, no se niegue, no, eso está mal, ¿cómo no me va a negar? El cuerpo es mío, yo hoy no quiero, pues hay momentos, pues si ahí está enferma o llegó muy cansado del trabajo, porque hay momentos, pero ya 6 meses, entonces familia, ¿por qué después suceden cosas? ¿Por qué? La Biblia nos advierte, es hacer la voluntad. Entonces recuerda que el reino, el evangelio, no son ritos, no son penitencias, no son sacrificios, no, es un camino, manera de actuar. Si la Biblia dice que la mujer no puede irrespetar al esposo, la mujer tiene que hacerlo. No gritar, no hablar mal de él, absolutamente. Entonces la esposa tiene que comenzar a... Lo importante es hoy. Si lo hizo, no lo sabía, es hoy. El hombre, ¿cómo trata a su esposa? Lo importante es hoy, hacer la voluntad. Y mira cómo tu hogar, a medida que vayan pasando los días, las semanas y los años, ¿cómo vas a vivir? Pues un reino, usted dice, Dios mío. ¿Y cómo tratas a los hijos? Entonces dice, no los exaspere, no los lleve a la ira, pídale sabiduría a Dios. Entonces, si hay un hogar de esa manera y los hijos honran a los padres, como dice ahí, porque los hijos escuchan la palabra y vienen y han escuchado que debe honrar, obedecer y respetar al papá y la mamá, pues en el hogar vamos a querer estar. Imagínate eso, el hijo va a querer estar en el hogar. La esposa va a querer llegar a la casa, el esposo va a querer llegar a la casa, a los hijos. ¿Por qué? Porque se está haciendo lo que dice la palabra. Cuando el hogar se vuelve, no llegar a la casa, sus peleas, gritos, no, yo me quedo por acá, y llego a las 10 a dormir. Y los 3 dicen lo mismo, los 3 llegan a las 10 a dormir, porque el hogar se vuelve un caos. Es hacer la palabra. Entonces nosotros leemos la palabra y decimos que es mentiras. O pensamos que la persona que te está mostrando el versículo te quiere manipular o está influenciando algo. Que en el mundo sucede, pero estamos en el reino. En la congregación no. Si un hermano en la fe te muestra un versículo, que usted lo ve y lo mira, pues lo que dice la palabra. Pero el pueblo dijo, no, Barut te está influenciando. En el reino no existe eso, no hay manipulación, porque el evangelio es por revelación. No hay nada de imposición. Recuerda que en el reino de Dios, la gracia, el pacto de gracia no se impone, no se obliga. ¿Cuál es el principio? El amor. El amor, esperar que Dios revele y alumbre el entendimiento. Entonces nosotros leemos la palabra, es no llegar a decir, no, Dios miente, no, es mentira, o dudar. No, tenemos que hacerlo, obedecer, porque el que hace la voluntad de Dios, ¿de qué va a disfrutar? Del reino de Dios aquí en la tierra, no importa la circunstancia. Recuerda que venía el rey de Babilonia acabando con todo, y Dios le dijo, no importa con eso, ustedes van a estar bien si se quedan. Pero ¿cómo?
No, eso no va a suceder. No, es que soy Dios. Dios, el Todopoderoso, te guarda, te cuida, te protege, te provee. Al seguir en el versículo 43, en el capítulo 43, perdón. Bueno, entonces el pueblo se va. ¿Y se van para dónde? Para Egipto. Se llevan a Jeremías y a Baruc. Pues vámonos, porque parte del pueblo se lo llevan. Entonces ellos van ahí. Entonces, ¿qué iba a pasar en Egipto que Dios dijo? Espada, hambre y pestes. Entonces Jeremías, el que tenía relación con Dios, estaba tranquilo. Él sabía que Dios lo cuidaba, pero Baruc no tenía esa relación personal con Dios, sino que era con Jeremías. Entonces Baruc, ¿cómo se fue? Angustiado, preocupado, porque fue el que escribió todo, y Dios dijo, a espada, hambre y peste. Entonces dije, y yo voy para allá. Entonces, pues, voy a espada, a hambre o peste, algo me va a pasar de eso. Mientras Jeremías se fue tranquilo porque tenía relación con Dios, Baruc estaba intranquilo. Entonces ellos se van y Jeremías, en el capítulo 43, usted encuentra que entrando a Egipto, Dios le dice a Jeremías que coloque unas piedras y que le diga al pueblo que ahí va a llegar Nabucodonosor, que ahí va a llegar el rey de Babilonia y que va a acabar con Egipto, que va a acabar con los dioses, con los ídolos, que va a acabar con todo y que va a verse afectado el pueblo de Israel, Judá, que se fue para allá. Aquí va a llegar y va a colocar su trono. De antemano lo dijo lo que le iba a hacer. Cuando usted lee la historia, al pasar los meses, ¿qué pasó? Pues llegó Nabucodonosor. ¿Y qué pasó? Pues acabó con todo. Nosotros leemos la palabra y Dios nos advierte de no disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Baruc, no, apenas se fueron. Vamos a la historia que llegaron a Egipto. Y dijo, y llegó la profecía que iba a venir el rey de Babilonia. No ha llegado, les avisó Dios. Cuando entraron, Dios les avisó, aquí va a llegar. Y ellos llegaron. Ellos pensaban que iban a estar bien. Recuerda que dijeron que era mentira. Volviendo a nosotros, Dios nos llamó al reino de Dios. Está en tu interior, una vida plena. ¿Dónde inicia esa vida plena? En la relación con Él. Hablar con Dios cada día. Una necesidad. Constantes, perseverar sin cesar. No, eso es mentiras. Yo no oro. Yo viajo, tengo lugares energéticos y voy una vez al año y allá me limpio y me hacen cosas y rituales una vez a la semana, una vez al mes. Y llego limpio. Eso no es necesidad de orar. ¿Cómo queremos disfrutar del reino de Dios si le decimos mentira o no hacemos lo que dice la palabra en algo tan simple que es la oración? Y a medida que compartamos cuál es la voluntad de Dios, pues si algo tan simple y sencillo no lo hacemos, imaginémonos cosas donde ya usted entra a mirar lo que usted dice, no, lo que se ve, las circunstancias, pues no lo vamos a hacer. Entonces, familia, es saber que Dios nos llamó a ese principio del reino, que es obedecer. Entonces, el pueblo llega a Egipto, efectivamente, y vamos a Jeremías capítulo 44. En Jeremías capítulo 44, el pueblo de Israel, recuerda que siempre él creía en Dios, pero paralelo adoraba ídolos. Entonces ellos estando en Egipto, las mujeres, comienzan a hacer la adoración de los ídolos y los esposos saben. Entonces vamos a leer, estos ya están en Egipto, no ha llegado. Recuerda que Dios le dice a Jeremías entrando a Egipto que ahí va a llegar, luego a futuro va a llegar ¿quién? El rey de Babilonia, va a llegar después. Ellos entran a Egipto tomando una decisión opuesta a lo que Dios les había dicho. Entonces llega y les dice Jeremías capítulo 44, versículo del 16 al 19. 44 del 16 al 19. Entonces
Responden las mujeres a Jeremías. Están hablando las mujeres a Jeremías. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. No la oiremos de ti. O sea que no lo van a obedecer. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Versículo 18, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Versículo 19, y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Entonces las mujeres les dicen a Jeremías, lo que usted dice, no lo oímos, no lo vamos a hacer, y vamos a hacer lo que dice nuestra boca, o sea, lo que nos parece, y una tradición que había en Judá, que lo hacían todo, que era adorar a un ídolo. ¿Cómo se llamaba el ídolo? La reina del cielo. Y decían y le atribuían a la reina del cielo que tuvieron abundancia, que vivieron en paz, que estuvieron muy bien, pero que nomás lo dejaron de hacer, llegó la espada y el hambre. O sea que ¿a quién le atribuían todo? Al ídolo, no a Dios. Pero ellos creían en Dios. Recuerda, ellos creían en Dios, pero eran idólatras. Y llegaron a Egipto a hacer lo mismo. Y los hombres, los esposos, sabían, porque lo hacía todo el pueblo. Entonces el pueblo, fuera que lo hacían en Jerusalén, llegaron, fuera que no obedecieron a Dios de quedarse en Jerusalén, se fueron a Egipto, y cuando llegan a Egipto ya habían desobedecido, entran en idolatría y confían en un ídolo y no confían en Dios, y dicen vamos a hacer lo que nosotros queramos. Entonces cada uno piense hoy, usted está dando 1 hora de su tiempo, 2 horas, cuando usted lee la palabra y usted dice, yo no hago eso, yo hago lo que creo, hago la tradición, mis padres, mis abuelos me enseñaron esto, y Dios te llamó a alumbrar el entendimiento, a renovar la manera de pensar de una palabra que es verdad en la época de Pablo y es verdad hoy. Y es verdad cuando tus nietos y bisnietos usted la puede contar. No cambia, es el fundamento de vida. ¿Y cuál es el fundamento? Obediencia a la palabra de Dios, no a la manipulación del hombre. Lastimosamente sabemos que ahora por profecía está la manipulación. Pero Dios te llamó fue al reino, a la gracia, donde no tienes ritos, penitencias, sacrificios. El lugar se llama sede, tú eres la iglesia, donde es el amor, conocimiento, la verdad. Entonces usted va a leer es la palabra, no hay nada de conocimiento de hombre, no hay nada sino la palabra. Entonces el pueblo, fuera que desobedeció, llegó idolatría. Entonces usted lee la palabra en cualquier área de la vida, como estamos hablando de la familia. No, ahí dice que no hay que negarse. No, pues yo me niego. Es lo que yo creo y me parece que es así. ¿Cómo quiere que esté el hogar? O en la parte de la economía, que sea diligente y está la pereza. ¿Cómo quiere estar la economía si las personas del hogar viven con pereza? Si no desarrollan el talento. A todos Dios nos dio talentos y dones. Pero no, ¿para qué si mire los impuestos, mire todo tan difícil? Debes de esforzarte, debes de desarrollar el talento, Dios va a abrir. No hay que temer, Dios va a abrir y te va a generar acorde a la capacidad, talento de cada uno, llega la provisión, pero hay que esforzarse. La parábola de los talentos, Dios le dio 1,
lo enterró. Lo enterró es no lo desarrolló. Si lo entierras, no lo desarrollas, llega a tu casa hambre, llega a tu casa escasez. ¿Y por qué los problemas y todo? Pues no estás desarrollando el talento. Si lo desarrollas y vives acorde, Dios te provee. Entonces, familia es hacer lo que dice la palabra. Pero cuando llega la idolatría, recordemos qué significa la idolatría. Idolatría no es solamente las imágenes. Sí, en este caso era una imagen. ¿Cómo llamaba el ídolo? La reina de los cielos. Había un ídolo, le cantaban, le echaban humo, inciensos y la adoraban. La idolatría no es solamente las imágenes. En la Biblia, en el Nuevo Pacto, ya identifica, dice, la avaricia es idolatría. Entonces, ¿qué es idolatría? ¿Qué es la avaricia? La avaricia es colocar la confianza en algo que no sea Dios. Entonces, la idolatría se amplía, y la idolatría es todo donde va a depositar nuestra confianza. La familia, las relaciones, los hijos, el dinero, la capacidad, todo lo que usted dice. ¿Por qué está tranquilo? No, porque mire mi cuenta. ¿Por qué está tranquilo? No, porque soy pensionado. ¿Por qué está tranquilo? No, es que mire mi hijo donde está trabajando o qué está haciendo. Estoy tranquilo. ¿Por qué está tranquilo? ¿Por qué está seguro? Porque ganó el político. ¿Por qué está seguro? Todo donde la seguridad se traslade es idolatría. Es idolatría. Entonces, vamos a ver qué dice el pacto de gracia sobre la idolatría. Primera de Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El pacto de gracia, escucha, huid de la idolatría. El pueblo de Israel, fuera que desobedecieron, no quedarse, llegaron a Egipto y siguieron siendo idólatras. El pacto de gracia dice, huya de la idolatría. ¿Qué es huir? Huir se usa cuando usted está en peligro. Ejemplo, ahora con la lluvia, los ríos, las crecientes. El único recurso que usted tiene ante un creciente de un río, ¿qué es? Huir. No que yo soy fuerte, que me suba al árbol. Viene, se lleva el árbol, se lleva todo. Eso acaba con todo. La única opción ante un creciente de la naturaleza sobre el agua, huir, porque está en peligro. Huya, huya. Donde lo coja, se lo lleva. Huya. Mira lo que dice la palabra respecto a la idolatría. Huya. Y uno dice, es tan exagerado. Si yo viajé a la China y tengo aquí un amuleto, eso es ancestral. Huye de la idolatría. No, pero si en la casa de mi tatarabuelo, siempre tatarabuelo, abuelo, papá, ha asistido cualquier cosa para la energía, ha estado colgado ahí. Huye de la idolatría. Dios te llamó a conocer la verdad. Dios vive en ti. No necesitas absolutamente nada sino la presencia de Dios en ti y confiar en lo que Él dice. Llegar al punto de lo que dijo David. En paz me acuesto, en paz me levanto. ¿Por qué? Porque solo tú me haces vivir confiado. Solo tú. David cayó, pero algo que no tuvo David fue que no fue nunca idólatra. David cayó y fue disciplinado, pero no por idolatría. Mientras Salomón, Dios le advirtió, le dijo, Salomón, usted solo cásese con las mujeres del pueblo de Israel. Si usted coge mujeres de otras naciones, te van a llevar a adorar esos ídolos, Salomón. Salomón sabio, todo. Salomón caminó la vida bien, pero llegó una edad, avanzada edad ya, donde ya tenía las de Israel y comenzó a mirar las del otro pueblo. Ya estaba entrado en años. Y uno dice que entre más años, ¿más qué? Más sabio. Pero Salomón era sabio, joven y todo. Pero se lo olvidó y ya con edad avanzada, la del otro pueblo, y las fue trayendo. Como fueron llegando las mujeres del otro pueblo, las mujeres lo fueron llevando y le dijo, Salomón, hágame mi ídolo. Y Salomón, como usted diga,
¡pum!, el ídolo. Salomón, vamos a adorar el ídolo. Como usted diga, ¡pum!, adorar el ídolo. Dios le había avisado. Entonces David cayó, pero no fue idólatra. Solo tú me haces vivir confiado. Escucha, ¿por qué te levantas tranquilo? ¿Por qué te levantas tranquilo? Porque Dios vive en ti. No te dejará, no te desamparará. Porque Dios dijo que Él alimenta a las aves. ¿Qué no hará contigo? Porque Dios dijo que desde el vientre hasta las canas te cuida, te carga. Eres responsable de tu vida. Él protege tu vida, tus bienes, tu familia. No necesitas de hacer ningún rito, ceremonia, penitencia, echarse cosas, absolutamente nada. Lo que dijo David, solo usted me hace vivir confiado. Y recuerda la historia de David, que el hijo, el del cuarto de al lado, lo quería matar. ¿Cómo iba a dormir? ¿Para que uno viviera angustiado y preocupado? No. Solo tú me haces vivir, ¿qué? Huye de la idolatría. Entonces pregunte hoy, ¿cómo está el tema? Oigan, ¿qué confío yo? No, yo ando con $1 en la billetera. Pero es por si yo viajo, ¿no? ¿Y tienes visa? No. Ah, pero de pronto. Pregunte, ¿qué tiene usted que confíe en eso? Que usted piense que eso le da bienestar económico, o que le da tranquilidad, o que le da paz en su hogar, o que le genera armonía. Pregunte sobre qué usted está pensando que le genera algo eso. Usted, con Dios. Lo importante es hoy. Una vida sobrenatural del reino huye de la idolatría. Es imposible, y vamos a mirarlo aquí. Vamos a este versículo. Recuerda que estamos hablando de disfrutar el reino, una vida sobrenatural. Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21, habla de las obras de la carne y habla de la idolatría. En Gálatas 5, del 19 al 21, está la idolatría como una obra de la carne. Y mira lo que le dice en el versículo 21. Acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo la palabra, os amonesto, le advierto, le llamo la atención. Una de esas, ¿cuál es? La idolatría. Recuerda que son muchas, una es la idolatría. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. O sea que lo estaba advirtiendo, pero ya le había dicho antes, era algo recurrente. Ojo, una de las cosas que le llama la atención era ¿qué? La idolatría. Porque Dios desde el inicio, Dios le dijo al hombre, sobre nada te inclines. Sobre nada te inclines. Nada. Ni de lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni bajo la tierra. No haga imágenes y no se incline. Por eso Moisés cuando bajó, destruyó el becerro, porque él tenía claro que es que no puede haber imágenes de Dios. Absolutamente. Y no se puede inclinar usted ante nada, de adorarlo. Por eso la historia de Daniel y de los amigos de Daniel en el imperio, cuando montan la estatua Nabucodonosor y Darío, no se inclinaron. Porque ellos tienen claro que no se pueden inclinar, rendirle culto. Y por eso en la gran tribulación, que gracias a Dios nosotros no vamos a estar, la generación que va a vivir ahí, van a vivir lo mismo que Daniel y los amigos. Va a haber inclínese. El escogido no se va a inclinar. Entonces, o le toca que huir o muere. Porque no hay que inclinarse. La idolatría desde el inicio, algo que Dios aborrece, que no es la idolatría. De las cosas que uno debe comenzar en la relación con Dios para disfrutar es confiar solo en Dios, no idolatría. Los hijos, usted ame a sus hijos, pero que no vuelva un ídolo. El esposo, la esposa, pero que no se le vuelva un ídolo. Entonces dice el versículo Gálatas 5:21, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Entonces, es imposible nosotros que nuestra confianza esté en algo que yo veo, o en ídolos, o en cualquier tradición que me hayan dicho, rito, ceremonia para que le llegue armonía, cualquier cosa. Eso usted no va a disfrutar del reino de Dios. Heredar el reino de Dios es aquí. Y aquí es una vida en su interior, una vida plena de gozo, de paz, que es conocimiento. Entonces, obedecer la palabra no son ritos, ni ceremonias, ni penitencias. Obedecer la palabra es que Dios dice, huye de la idolatría. Y usted dice, venga, yo no tengo claro eso. Ingresa a la página, dice idolatría, ¿sí? Coloque y van a salir. En los estudios bíblicos vamos a llegar al punto donde vamos a hablar de la idolatría. Pero hay prédicas de la idolatría ya. Pero la idolatría es algo que usted coloca la confianza. Un ejemplo, los hijos. Entonces, los hijos y la familia hay que amarlos, pero nunca que se vuelva un ídolo. ¿Por qué? ¿Y dónde sabemos que es un ídolo? Porque la vida son ellos. La vida. ¿Y qué es la vida? Que son mi vida. Entonces, el hijo se fue, o la hija se fueron. No volvieron a llamar. Se fueron, no volvieron a aparecer. Como era su vida, ¿qué le sucede a la persona? Entra en depresión, en amargura, en tristeza, porque era su vida y su vida se fue. Su vida se fue. Usted debe amar a sus hijos, debe cuidarlos, darles, pero no un ídolo, no que es su vida, no. Su vida es Jesucristo el Señor. Su vida es Jesucristo el Señor. ¿Y por qué? Porque Jesucristo vive en ti, nunca se va, no te deja, no te abandona, no te juzga, no te condena, te ama y te disciplina. Como te ama, te disciplina. ¿Para qué? Para traerte el camino. Entonces la idolatría, Dios nos disciplina. Huye de la idolatría para poder disfrutar del reino, de esa vida plena. Entonces, ¿por qué estoy tranquilo a toda hora? Porque tu confianza es Dios. Y la palabra dice algo, pero es que mire, ¿sí? Pero mire el conflicto social, ¿sí? La palabra dice que están divididos, pero se van a poner de acuerdo. Que mientras tanto hay problemas económicos, sí, pero Dios provee a su pueblo. ¿Y usted por qué sabe eso? Porque la palabra lo dice. ¿Qué no haré contigo si alimento las aves? ¿Por qué? Dios la alimenta. ¿Qué no hará contigo? No hay que angustiar, y entonces pues hay que trabajar, hay que estudiar, hay que prepararse, eso es lo natural, eso es lo natural. Pero lo sobrenatural es saber de un Dios que es real para una vida maravillosa. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Huye de la idolatría. Entonces, ¿qué es la obediencia? Pues la obediencia es que Dios te llamó a esa palabra que está en ti. Recuerda, la palabra está en ti, que la puedas ver. Usted la ve. Honre a padre y madre, como sea mi papá y mi mamá, que me trató mal, que no me dio dinero, que no me dio, que habla mal de mí, lo que sea. Cuando Dios te muestra la palabra, honre al papá y la mamá, usted pasa a hacerla. ¿Y qué va a suceder cuando usted honre a su papá y a su mamá? Lo primero, va a haber esa plenitud de vida en su interior. Usted se va a sentir muy bien. ¿Por qué? Porque Dios que vive en ti, usted está haciendo la voluntad de Dios, usted se va a sentir bien, tranquilo, usted se siente satisfecho. Pero adicional de eso, todo lo que hagas te va a ir bien. Oye, ¿usted no está preocupado? No, yo honro a mi papá y a mi mamá, lo que yo haga me va bien. Lo que haga, no, pero los impuestos me va bien. Dios da y se paga los impuestos. No, pero usted escuchó que la política nos va bien. No importa el que quede, nos va bien. Nos va bien. Porque usted está en los principios del reino. Huye de la idolatría. Pero si estoy viendo por vista, se complica. Entonces, volviendo a la historia de Jeremías, si usted le acaba de leer el capítulo 44, ¿qué pasó al final de la historia? ¿Qué pasó al final de la historia? Ellos hicieron al inicio lo correcto. Busquemos a Dios. ¿Qué hay que hacer?
y lo vamos a obedecer Dios. ¿Oyeron lo que dijo Dios? Mentirosos. Eso es idea de usted. Eso es insinuación. Bueno, hagamos lo que nos parece a nosotros. Lo hicieron y lo que dice Dios se cumple. Usted piense hoy cómo está su vida en cada área. La salud, la economía, la familia, su hogar. Sea sincero con usted, humilde, con Dios lo necesito. Y usted vea que donde hay un problema es porque no está obedeciendo lo que dice Dios. Donde hay un problema es porque no estoy obedeciendo lo que dice Dios. Estoy haciendo lo que a mí me parece. Y como hago lo que a mí me parece, no disfruto del reino. Entro a un mundo natural, duro, difícil. Cuando estoy en el reino, Dios, hay unas promesas que usted disfruta por fe. Una vida sobrenatural, porque usted está haciendo lo que dice Dios. Por fe lo haces. Ese es el reino. Para eso son los estudios bíblicos. Entonces, el pueblo llegó Nabucodonosor a Egipto, como Dios dijo. ¿Y qué hizo Nabucodonosor cuando llegó? Acabó con todo. Tumbó los ídolos, como Dios dijo. Unos pocos huyeron. ¿Y recuerdan de Baruch? Que estaba preocupado, que estaba... Le dijo Jeremías, tranquilo. Dios manda a decir que no nos va a pasar nada y que usted tiene la vida. Y donde usted vaya va a estar bien. Jeremías y Baruch no les pasó nada. No les pasó nada. De ahí salieron unos pocos fugitivos, salieron y regresaron a Judá. Unos pocos. Pero la mayoría quedaron allá. ¿Y cómo quedaron? Unos a espada, otros de hambre y otros de pestes. Pero a ellos no les pasó nada, ellos regresaron con unos poquitos fugitivos. Entonces, ¿qué es? No, pero es que mira el mundo, que nosotros Dios nos ha mostrado en dónde va el mundo, familia. Ahora, pero estamos hablando de los principios, y un principio es la obediencia a la palabra. El domingo pasado y el miércoles compartimos un principio. Por favor, ahora usted va a dejar de trabajar porque usted tiene que orar. Recuerda que no escucha las prédicas, no es eso, sino sí tener presente a Dios, y en esa solicitud que tienes que ser constante, constante. No importa si lleves 5 años, 20 años, 30 años. Dice que yo ser constante, obedezco. Oro, Señor, guíeme. Ser humilde, Señor, guíeme, apárteme del mal. Señor, no me meta en tentaciones. En algo tan simple debemos de obedecerlo. Entonces, para finalizar, vamos a, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Cómo era la definición de obediencia del diccionario? ¿Sí recuerdan? Acatar. Acatar las indicaciones, las instrucciones de una autoridad. Jesucristo el Señor es la autoridad suprema, Rey de reyes y Señor de señores. Y alguien dice, no, Dios no existe. Y uno, ay, verdad, Dios no existe. Y uno no acata la palabra. Dios te llamó, no importa el de al lado, no importa, Dios te llamó a la verdad. Huye de idolatría, no importa, lo importante es que usted, Dios lo está sacando de ahí una vida. Si nosotros le decimos Señor, Señor, y nosotros decimos Señor, Señor, sí, Señor Jesucristo, usted es mi Dios, ¿por qué no hacemos lo que Él dice? Entonces, queda para que cada uno con Dios vamos avanzando para una vida maravillosa, fácil, la palabra es fácil, sencilla, simple. Simple, no ritos, no penitencias, no sacrificios, nada de eso. Es simple, la palabra está en ti, una relación personal con Dios, donde Dios te llamó a un camino que es, Dios dice algo, nosotros lo obedecemos por fe. Dios le dijo a Noé lo que tenía que hacer, y en Génesis, cuando usted lee la historia, dice, y Noé hizo todo lo que Dios le dijo. Así, Noé dijo, Dios hizo todo lo que Dios le dijo. Nosotros queremos tener una vida hermosa,
Dios te llamó a la palabra. ¿Por qué antes no? ¿Por qué Dios? Porque llega un momento donde te dice, venga, disfrute de mi reino. Una vida de gozo, de paz, una vida que es real, de plenitud, sin envidias. Porque en el reino usted no puede mirar al lado. Porque Dios te muestra que a unos les da más capacidad, a otros menos. A unos los envió con más, a otros menos. Pero lo increíble del reino es que los que tienen más, como los que tienen menos, disfrutan igual. Entonces nos quedamos en el reino, una vida plena, familia. Si hemos visto los milagros, si hemos visto todo el poder de Dios, lo que viene en la congregación cada día más, familia, es sobrenatural. Una vida sobrenatural, donde vamos a ir con la palabra a todo el mundo. Estamos orando para eso, que la gracia, la verdad, una palabra limpia, se conozca en el mundo. ¿Por qué? Porque es lo que dice Dios, es su voluntad. Orar para que la palabra corra. Nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces Dios va a proveer todo lo necesario para que se haga eso. Y Dios va a alumbrar el entendimiento a cada uno de nosotros en amor, no en una obligación ni en una imposición. Entonces cada uno el tiempo, cada mañana que tenga con Dios, debe pedirle, Señor, yo quiero obedecer. Yo no quiero más ser duro con usted y obedecer lo del hombre. No, yo quiero, Señor, obedecer. Quiero obedecerle a usted para disfrutar de esa vida plena. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Heredar bendición. Disfrutar de su reino. Entonces vamos a alabar al Señor, a glorificar su nombre. Padre, tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces las circunstancias y la situación en cada hogar. Nos has llamado para disfrutar de tu reino. Nos has llamado para ver tu poder y tu gloria, Señor. Pedimos que cada día, Señor, sea clara tu palabra en los jóvenes, en los niños, los adultos, Señor, en cada persona que has llamado, en cada familia, para obedecerla, para vivir por fe, Señor, sabiendo que no mientes y que tu palabra se cumple, para disfrutar de una vida plena y segura, una vida sobrenatural. En esa vida sobrenatural dice que tú sufriste las dolencias, Señor, nuestras dolencias. Por tu llaga hemos sido curados, Señor. Clamamos por cada persona de la congregación que tenga una dolencia, una enfermedad. Tu palabra dice que te las has llevado, que nos has sanado, que cada dolencia, Señor, pedimos para que esa palabra se haga verdad en cada uno de nosotros, para que cada órgano, cada sistema, cada neurona funcione adecuadamente, Señor. Que se restaure cada órgano, neurona, sistema, la piel, los huesos, los pulmones, que se restauren, Señor. Hacerlos de nuevo no es imposible. Para ver tu milagro, Señor, tu poder para tu gloria. Igual en la parte de la salud mental, Señor, que tu paz y tu gozo inunden nuestra alma para estar tranquilos, seguros, disfrutar de esa paz en medio de las diferentes adversidades y dificultades que se presentan, Señor. Padre, te clamamos para obedecer tu palabra, por fe poder hacerlo, Señor, para cada día leerla, que cuando cada persona la lea sea clara, alumbra su entendimiento, revélala para una vida de fe, para una vida, Señor, sobrenatural aquí en la tierra, donde la provisión a cada hogar cada día llegue, Señor. La persona que no tiene empleo, Señor, que acorde a la capacidad y a sus talentos encuentre ese empleo, Señor, el ascenso, los negocios, las personas que tienen negocios para que crezcan y sean de bendición a muchas familias, Señor. Pero también para cuando llegue esa provisión a cada hogar, cuando llegue la provisión a cada hogar, Señor, se administre sabiamente de acuerdo a tu palabra. Padre, pedimos por esta semana para que nos des sabiduría, para que nos des fortaleza, para que nos apartes del mal,
que no nos metas en tentación y que nos guíes conforme a tu palabra cada día, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.